Buenas noches, Mercedes Pullman. Buenas noches, John. ¿Qué nos puedes contar sobre el vampirismo desde una visión antropológica? A ver, es que hay mucho que contar, John. Es que siempre me haces unas preguntas como muy raras y esto dura mucho. Entonces, es que de vampirismo se puede hablar como 4 horas. Porque, claro, son sus historias, es una mitología específica y todas esas cosas. Claro, tradicionalmente el vampiro es un ser que se ha convertido en oscuridad, realmente. O sea, es una persona en lo que en un momento de su existencia, pues debido a una experiencia extrema, no sabemos cuál es, pero suele ser traumática y muy dura, renuncia a Dios culpándole por la injusticia de tener que vivirlo. Y también renuncia a su alma. Yo sigo dudando si tenemos alma y no, pero, condición de vampiro es renunciar a su alma, que representa la conexión directa con el Dios. Entonces, claro, mucha gente opina porque el alma que representa la conexión directa, pues, y definir como las experiencias guardadas, cuando renuncias parece que te da mucho más poder. Entonces, claro, el vampiro en sí es el que te chupa la sangre pero se convierte en sombra. Y realmente sombra, la imagen de sombra ha definido muy bien Carl Gustav Jung en sus arquetipos, porque tiene un arquetipo que se le llama sombra y que son modelos psicológicos que residen en el inconsciente colectivo. Entonces él dice que muchos pueden pasar a esta sombra. Claro, estos arquetipos son duales, siempre son duales, porque pudiéndose manifestar como luz o como sombra. Claro, todos sabemos que por la mitología el vampiro no puede aceptar la luz, no duerme por la noche, precisamente no duerme por la noche porque no tiene alma, entonces no necesita descanso, no necesita digamos la recarga nueva y por eso no duerme por las noches y se convierte en sombra, no se ve su imagen, pero claro, ya entramos en mitología que no se ve su imagen, tampoco tiene sombra porque él se convierte en sombra y claro, el mito de vampiro es bastante antiguo, es prehistórico, digamos. Autolitus Channel. Es importante en toda la mitología los que lo nombran y realmente toda la mitología occidental lo nombra al vampiro. ¿Desde cuándo podemos tener registros sobre casos vampíricos? A ver, los casos vampíricos vienen de prehistoria, vamos, ¿vale? O sea, ya allí había la gente porque se supone que pasaba al otro lado y se mantenían vivos. Lo que pasa es que, claro, en prehistoria y en tiempo medieval, que es cuando crece mucho en la época de medievo, el mito del vampiro, claro, no se tenía en cuenta la tierra donde se encerraban, porque claro, sabemos que hay una composición de tierra específica que te deja momificado. Entonces, claro, por eso pueden llegar a crear que sigue vivo. Pero realmente, más o menos, la fama del vampiro llega en la época medieval, realmente. Yo que he estado leyendo, Mercedes, y los casos de vampirismo, por ejemplo, como el de Rhode Island que hemos visto en los artículos, aquí nos encontramos con una especie de vampiro que ataca siempre a familiares y amigos de una persona que ya ha muerto. Digamos que una persona muere por una enfermedad, en este caso concretamente de tuberculosis. Como no se sabía mucho acerca de esta enfermedad, pues se creía que morían porque habían sido atacados por un vampiro que les había chupado la sangre, y resulta que cuando abrían el ataúd de esta persona fallecida, miraban en los órganos como el corazón, el hígado, los pulmones, y si encontraban sangre en uno de estos órganos, pues resulta que estaba claro que era vampiro, ¿no? Uno de sus signos también más famosos era que había pasado varios meses de su muerte y estaban frescos, ¿no? Se les veía en bastante buena salud al cadáver. Claro, pero es también por la composición de la tierra, porque a veces una tierra tiene unos componentes que le deja el cadáver casi intacto. Entonces, claro, esto asustaba a la gente, pero también tenían que abrir la tumba para verlo.
Y como tenían estas supersticiones que tenían que guardarse, salvaguardarse, mejor dicho, de los vampiros, entonces abrían la tumba porque habían unos rituales que se clavaban en el cuello así como un clavo para que no pudiera levantar. Y en otros rituales se metía un ladrillo también para que no pudiera. O sea, hay muchísimos rituales contra el vampirismo realmente. Pero a ver, en caso de que me estás hablando, es que si la chica tenía tuberculosis y si después lo que han hecho, o sea, se han pasado la tuberculosis de alguna manera. O sea, no fue el vampiro realmente. Claro, hay patologías psicológicas que llevan al vampirismo, porque el vampirismo está asociado primero a renovación de la vida. ¿Por qué? Porque la sangre te renova la vida. O sea, el color rojo te renova la vida. Entonces, claro, chupando en la sangre, ¿por qué en las matanzas de los cerdos beben la sangre? Para renovar su vida. O sea, a mí me parece, por ejemplo, un ritual atroz, pero esto se practica en los pueblos españoles y en pueblos de Europa de Este. Cuando vas a matanzas te dan un vaso de sangre y tú te lo bebes. En la Unión Soviética había una revolución vampirista. Entonces, ¿qué hacían? Hacían transfusión de sangre de jóvenes a mayores, que creyendo que así pueden rejuvenecer a la gente. No se ha demostrado nada, pero todos los políticos y todos los jefes de Politburo sí que practicaban esto. O sea, se ha creado un instituto de transfusión de sangre. Entonces, claro, el mito de vampiro es muy importante porque es que lo que te ofrece es la eternidad y la nueva vida, aunque no sea tan placentera como podríamos percibir los humanos, pero tienes la eternidad para vivirlo. Entonces, claro, es muy llamativo y te apetece pasar estos siglos. Autolitus. Pero, ¿es una opción personal ser vampiro? A ver, yo creo que no. Basándose en mitología y en rituales de los tribus, de cómo beben la sangre, porque beben la sangre de la vaca, no hace falta beber la sangre humana. En algunos casos sí aceptan la gente para... Es como el paso de iniciación o el rito del paso para convertirse a alguien más o a sentir más o a subir la espiritualidad. Tienes que pasar por este paso. Entonces, claro, beber la sangre se creía desde tiempos remotos que es la rejuvenación, la nueva vida, nuevo pensamiento y el nuevo entender de la vida y sobre todo de tu espíritu, renovación de tu espíritu. Entonces, ahí se encuentra la dualidad, consiste en que el vampiro parecía que era el ser del mal, pero muchos querían, entraban en el rito como de vampirismo que no les importaba. Que claro, hay patologías psicológicas que se han convertido en asesinos de serie basándose en la mitología vampírica. Entonces, claro, es otra cuestión. Ahí entraríamos ya en la antropología forense y anatómica, porque realmente hay desviaciones mentales muy fuertes. Y no tenemos que perder de vista la sexualidad del vampirismo. Es que es muy importante, porque los que se creen vampiros o los que quieren convertirse en vampiros creen que son irresistibles a las mujeres humanas o a los hombres, da igual. Pero además se ha demostrado en la variedad de obras de arte, en la variedad de literatura, que claro, cuando entra en contacto el vampiro y el humano, es como el gozo supremo a lo que llega el ser humano. Y claro, esto está basado realmente en la renovación de tu ser. Pero claro, han dado también un tinte, una pincelada erótica de esto. De hecho, hay un montón de películas que se basan, por ejemplo, tocan el tema del lesbianismo, pero que sean vampiros. También tenemos que saber que en qué años se han hecho estas películas y claro, era más o menos la apertura sexual del mundo y entonces pero siguen presentando el LGTB como si fuera algo oscuro que viene de vampirismo, fíjate. Pero ya ahí ha sido aceptable. Dice, bueno, vale, si es vampiro, ¿qué le vas a hacer? Y tienes que... YouTube. Autolitus Channel. Pero también ha habido una transformación muy grande, porque yo cuando era niño
yo veía las películas de Drácula que me encantaban y aquellas películas no tienen nada que ver con el vampiro actual. No, por supuesto que no. Porque mira, yo ayer visité la exposición que está en la Caixa de Madrid sobre vampirismo y fue muy interesante. A ver, no había mucho material, era más pues visual el material. Lo único que sí que me hizo gracia porque vi lo que se usó en la película de Nosferatu. Y claro, me hizo gracia porque adoro esta película y claro, veías las cosas que se usaron después en la película de Francis Ford Coppola, estos vestidos de Winona Ryder y del Goldman, entonces claro, te emocionas, pero realmente el vampiro oscuro que vendía su alma, se convertía en sombra, que mataba a la gente solamente por comer, a lo largo de los años ha cambiado de perfil. Y ahora si vemos la literatura nueva y todas las películas que surgen, aparece un vampiro que busca la luz, que quiere hacer bien, que no puede hacer por el día porque se quema, pero bueno, intenta hacer por la noche, o tiene inquietudes como de Romeo y Julieta, o tiene... entonces, claro, toda esta transformación ha sido de un ser oscuro a un ser de luz, que sigue sin representar el ser de luz, porque sigue en la otra parte del mundo, sigue en la sombra, pero claro, ya te buscan pues facultades como muy positivas del vampiro. Yo he visto la serie True Blood y yo, vamos, me enamoré de todos los vampiros. Yo estaba enamoradísima porque digo, madre mía, qué bonito es esto. Entonces, claro, dices, es que hay otra representación, hay otra visión. Ya no salía como de Nosferatu, así de feo y paliducho, no. Salen guapos y cuando te muerden tienes el placer. Dices, es que esto no es malo, es bonito. Y realmente es esta la imagen lo que se está transmitiendo ahora. O sea, se ha cambiado mucho la mitología, realmente. ¿No te da la impresión? Mira, yo personalmente empecé a ver la primera de las de Crepúsculo. Empecé a verla y a los 15 o 20 minutos yo ya estaba ya en otra cosa. Ya yo no pude aguantar, lo siento. A mí demasiado moña. Es para los jóvenes, ¿no? Sí, no sí. A gente mayor, ¿sabes? No, pero hombre, a mí el vampiro auténtico, el de Nosferatu. Por ejemplo, no sé si habrás visto la peli de Let Me In. Es una película noruega, trata sobre un vampiro, es impresionante y la verdad es que es una auténtica pasada la película, te la recomiendo. Se llama en español Déjame entrar, pero hay dos. Está la versión americana y la versión noruega. La noruega la tienes que ver. Vale, pues mira, no la he visto. Porque a mí la última película que le vi y me gustó mucho es de Jim Jarmusch, que se llama Los Amantes Eternos, y toca el tema vampirismo. Entonces lo enseñan a los amantes que realmente son vampiros y hay una relación bastante entrañable y bastante curiosa para observarlo. O sea, es una película digna de ver. Pero lo que pasa es que, claro, no tenemos que olvidar que no solamente sale en las películas. O sea, ya en literatura apareció muchísimo la imagen de vampiro. El hecho que los primeros eslabones literarios que yo puedo así de pensar era en 1797 cuando Goethe escribe La novia de Corinto. Allí ya aparece el vampiro, allí hay muertes por el sangre y casi de inmediato Samuel Taylor Coleridge publicó el poema titulado Cristabel. O sea, estamos hablando del siglo XVIII cuando aparece el vampiro. Y realmente la palabra el vampiro acuñó John Polidori, que además ha escrito sobre los vampiros, ha escrito novelas y además yo creo que hasta se confundieron con Lord Byron. Decían que era Lord Byron, pero no, que era Polidori, que le acuñó
la imagen del vampiro y el ser de vampiro. Y claro, y apareció después o sea, antes de Bram Stoker apareció en muchísima literatura, en la rusa, en la inglesa, en americana, en todos lados. Y ya describían esta pasión y este mal que acechaba a un vampiro. Y realmente, hace poco escuché un programa donde intervenía Cristina López, que hablaba de la enfermedad, porque ella es médico, entonces hablaba y dice que hay una enfermedad, no me acuerdo qué nombre es, y dice que realmente hay unas patologías que la gente no puede salir al sol porque se quema y se pone pálida y se pone, pues le crecen como más las uñas y todo, pero que era realmente, o sea, reconocido, es una enfermedad muy rara, pero que la gente puede pasarla. Y ella cree que sí se asoció con esta imagen de vampiro que tenemos, el paleducho, con dientes malos, con uñas estas crecidas, etcétera. Pero yo creo que realmente el vampiro no se trata de eso. Se trata del mito del rejuvenecer y de nueva vida. Ahí tenemos que enfocarnos en el mito de vampiro. De hecho, todos los asesinos en serie, cuando empiezan a hacer estas cosas, es lo que persiguen, o sea, la eternidad, y creen que así lo consiguen. Súper interesante, sí. ¿Qué hay sobre esos estallidos de casos que, por ejemplo, he podido investigando, me he encontrado con ellos, que la verdad no tenían ni idea, casos de vampirismos allá por 1700 y pico en Rusia, en Francia, donde se vieron atacados por este vampiro que venía de noche y chupaba la sangre, sobre todo a familiares, a doncellas, y también he podido percibir en toda esta investigación que hay mucha cultura que hay en países como Grecia, Turquía, en los países eslavos, Rumanía, Bulgaria, como digamos que de Alemania hacia arriba. Es en donde está como más inculcado, ¿no? Sí, realmente el mito de vampiro es occidental. O sea, hay que reconocerlo. Y, por ejemplo, los pueblos eslavos, ¿no? Tenían una visión del mito vampírico un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Y distinguían entre dos tipos. O sea, eran los muertos puros, que fallecían por causas enteramente naturales, y los impuros es que era como que, o sea, o eran asesinados, o suicidas, o etcétera. Entonces, claro, allí se dividía en los eslavos y llamaban upir o nash. Aunque antes todas estas características se consideraban de brujeriles, pero después pasaron a los vampiros, realmente. Y claro, o sea, todos los países eslavos, o donde pasó la cultura eslava, tiene estas creencias. Y la leyenda de vampirismo, de hecho, la antropología estudia upirología, que es como se llamaban en los países eslavos a los vampiros, se llamaban upir. Y era un auténtico mito viviente, pues, de folclore eslavo anterior a la llegada del cristianismo, fíjate, o sea, no era realmente la creencia pagana, que venían estos seres que eran sangrientes y que bebían tu sangre, o te podían confundir, o te podían hacer el mal y hacerlo a toda la familia. Ahí no se considera tanto que es como de la familia y que venía de familia. Realmente cuando salían a la caza, pues le daba igual, tenía que ser de noche y tenían que salir a la caza. Lo que pasa es que, claro, con esto crecieron los amuletos. O sea, sabemos que el ajo, pero hay vampiros que aceptan el ajo, que le da igual. O hay vampiros que obligan a sus víctimas a quitar la cruz para después morderla. Entonces, claro, en cada país pues tenían sus artilugios de los amuletos y talismanes que protegían contra los vampiros. ¿Realmente si existieron vampiros? No lo sé. Puede ser que sí, porque ya te digo, porque ahora te vas a aldeas ucranianas o rusas y sigues bebiendo la sangre de cerdo, la matanza. Entonces el rito sí sigue, pero realmente no del vampirismo. Yo creo que la cuestión del vampirismo es la sangre.
La sangre es la raíz de la vida, es la que da la vida. Es por lo que seguimos andando, seguimos hablando, seguimos escuchando. Entonces es el rito a la sangre en sí, porque hay muchos rituales que se consideran, o sea, cuando matan a la gallina, o sacrifican las vacas y cabras, realmente ¿qué es lo que utilizan? No utilizan carne, lo utilizan la sangre. Autolitos. Porque lo importante en todo el mito vampirismo es la sangre. Y esto está más que claro. Pues sí, súper interesante, Mercedes. ¿Y qué puede tener, aparte de ese, ¿cómo se dice?, rejuvenecer, ¿no?, de la sangre? Es que no sé, por ejemplo, hay casos ufológicos que están muy ligados a la sangre también. Recientemente me encontré con un artículo de John Keel en donde un ovni atacaba a una ambulancia que era de la Cruz Roja y iba cargada de sangre, ¿no? Y se la intentó llevar, la intentó levantar. Y gracias a Dios apareció un camión en la parte delantera y el ovni desistió, ¿no? y se escaparon. El ovni se escapó, es que de verdad estos extraterrestres no saben lo que quieren. A ver, realmente te digo una cosa, con la sangre no creo que la buscan extraterrestres, o sea, lo dudo. Porque es que si vienen de ahí para buscar nuestra sangre, no, la sangre es o sea, tiene componentes químicos que son muy importantes para la vida, realmente. Y la sangre, o sea, cuando tienes problemas sanguíneos, suelen ser mortales siempre. Y claro, nuestro corazón bombea la sangre. Y claro, clavando, por ejemplo, la estaca en el corazón del vampiro, te pasas el paso de la sangre. No es otra cosa. Y ¿qué quieren extraterrestres en la sangre? Pues bueno, no sé, nada, pero de verdad, atravesando el agujero de gusano, llegando para coger nuestra sangre, lo dudo. Pero bueno, todo puede ser. Pero realmente yo creo que cuando nos morimos nos hacen transfusión de sangre. Cuando nacimos ensangrentados. O sea, toda nuestra vida está ligada a sangre. Y a sangre... de hecho, si tú piensas, no hay imagen mala de sangre. O sea, cuando pensamos en la sangre es algo bueno. No pensamos en mal. No pensamos en un muerto, ensangrentado, no. Pensamos en la sangre que corre por las venas. Pensamos en la sangre que bombea nuestro corazón. Pensamos en nuestras venas azules. Y claro, ¿qué es lo que quería Vampiro? Quería esta sangre. ¿Por qué? Porque quería tu vitalidad. O sea, él lo que quería es esto. Tu vitalidad. Además, tenía hambre de esto. Entonces tenía que cogerlo, porque él ya no tenía la sangre. Entonces necesitaba la sangre. Entonces ahora buenos vampiros no te chupan, no te muerden, no te matan, ya se van al hospital y chupan la sangre. También yo he visto una pareja de estos que se llaman vampiros, que para mí tenía que estar en un psiquiátrico, porque están comprando la sangre fresca y se alimentan de sangre fresca. Sí. Vestidos de negro, y yo cuando lo escuché digo, pero cuántos subnormales hay por el mundo, ¿no? Hay mucho tarado, ¿eh? Claro, y dice, bueno, vale, o sea, yo lo acepto, mira, son tus chorradas y tú sigues, pero mientras no hacen daño a nadie más, me parece bien. Pero ya cuando llegan a las patologías psicológicas, cuando van ya por la gente para matar, para tener sangre, esto sí que ya es peligroso. Pero mientras se visten así de negro, se pintan labios de negro y ponen los postizos, dice, mira, qué bonito. O sea, os adoro. Porque realmente la estética, que es que también estamos hablando de histérica, es una época victoriana. O sea, histérica es muy importante. Porque yo me acuerde, o sea, Nosferatu era el único vampiro feo. Porque todos eran guapísimos. O sea, no hablamos ya de Brad Pitt cuando aparece, o Tom Cruise. Dices, hermoso, que me muerda, que no me importa. Es que es así. Entonces, claro, llegó a ser una figura muy atractiva para la gente. Y claro, yo me acuerdo que yo cuando vi una serie, yo he dicho el novio que tenía ahí de turno, digo, tú me tienes que morder. ¿Cómo te voy a morder? Que tienes la vena que puedes desangrar en 9 minutos. Digo, si no me muerdes no hay sexo. O sea, tú verás. Fíjate ese afecto. ¿Sabes? He sido una idiota. Pero en este momento yo quería esto.
¿Por qué? Porque creció una cultura y yo me empapé de esta cultura vampirista. Entonces, claro, yo quería algo vampírico, yo quería algo apasionante en mi vida. Lo que pasa es que el novio era cirujano. Y no tenía nada erótico en esto. Y aquí yo, claro, dice, yo si quieres te corto la mano. Y yo decía que yo quiero 2 agujeros en el cuello. Y él dice que no te podía poner 2 agujeros en el cuello. Pues cosas estas pues, que me han pasado, que soy influenciada, por supuestísimo. Pero si mi novio no fuera un cirujano, si fuera otro más pero para que lo veas que, o sea, realmente esta cultura nos afecta a todos. ¿Y por qué no a ver las películas de vampiro? ¿Tú qué crees? ¿Por qué? Mira, yo te voy a decir, el vampirismo atrae, tiene algo que te atrae. Tú sabes que es malo, pero no sabes por qué te sientes atraído por esa especie de... Yo no sé... Mira, te voy a contar una cosa que me ha pasado, ¿eh? Y esto me ha pasado de verdad en toda esta investigación haciendo este programa. Una noche sueño que estoy yo durmiendo, o sea, es un sueño, ¿eh? Sí. Y yo estoy durmiendo y de repente me despierto con una especie, yo diría incluso hasta de vampira, mordiéndome el pescuezo. Fíjate. ¿No? Y yo sé que era un sueño, ¿eh? O sea, no de estas experiencias que puedas tener, así sueños que sean más vívidos y demás, pero claro, me asustó porque yo en mi vida jamás he soñado con esto. Esto ha sido, bueno, pues con todo lo que he estado leyendo y preparando el programa, pero claro, fíjate la mente de una persona de hace 200, 300 años que sueñe con una vampira que viene y que le succiona la vitalidad, ¿no? Sí. Y claro, y que te asuste demasiado, ¿no? Y que incluso te provoque ansiedad y continúes soñando con esta especie de entidad. O sea, claro, es que hay que ponerse en la piel de estas personas, ¿eh? Y es cierto que atrae, tiene algo que te absorbe, al igual que te absorbe la energía, la vitalidad. Autolitus Channel. Mira, por ejemplo, a ver, para mí, la mejor historia de amor no es el Romeo y Julieta, es el Drácula de la película de Francis Ford Coppola. ¿Por qué? Porque es que ahí cuando Gary Oldman, en su papel de vampiro, te dice, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. ¿Qué mujer no quiere oír esto? Todas. Entonces, ¿qué pasa? Nos enamoramos del vampiro. Porque parece ser que él sabe cómo llegar a nuestro corazón. Y para mí, ya te digo, es una película pues de culto sobre el amor. Y cuando ella después le mata porque pide sálvame y mátame, o sea, ¿qué amor tienes que sentir para matar a tu persona amada para salvarle? Entonces, claro, todos son el simbolismo de amor, de eternidad, de ternura, de sacrificio. Es que se mezclan muchísimos simbolismos en el mito de vampirismo. Por eso es tan atractivo. O sea, yo no puedo decir, o sea, por ejemplo, la película It no te provoca nada de esto. De hecho, no quiero ni soñar con esto. Pero el vampiro te puedes... O sea, vemos la película, ay, este es de vampiros, voy a ver. ¿Por qué? Porque nos atrae. Nos atrae este misterio. Nos atrae esto de lo que no podemos alcanzar. O sea, el vampiro es inalcanzable para el ser humano. Sí, podemos vernos, podemos ver una noche, pero no, o sea, no puedes convertirte en mi vida normal. Puedo tener un momento estelar contigo, pero es lo que voy a tener. Entonces, claro, por eso yo creo que nos atrae muchísimo el vampiro. Y además siempre salen guapos, o sea, no feos. Entonces dices... Hombre, ¿qué vas a decir tú de las vampiras? Salma Hayek, en Abierto hasta el amanecer. Fíjate. ¿Qué me vas a decir? Es a lo que voy. O sea, el vampiro es una figura, se convirtió en una figura atractiva. Claro. No como antigüedad, que te mataba y que te pasaba la enfermedad a toda tu familia. No. Ahora el vampiro es sexual y es de atracción.
Pero Mercedes, ¿no te dará la sensación de que es lo que nos quieren vender por alguna razón? Por supuesto, porque en el mundo que estamos, ¿por qué tenemos que querer algo de otra parte, algo inalcanzable y algo que nos dé, dice, bueno, venga, va, voy a ver si aparece este hombre tan bien vestido, tan educado y que me diga esto? Claro, que después de los años te das cuenta que no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Pues te chupas todos los libros sobre vampiros, ves todas las películas de los vampiros para intentar sentir esta sensación. A ver, yo no digo que el amor verdadero entre humanos no vale. Sí, por supuesto. Y hay parejas preciosas y maravillosas y todo funciona muy bien. Pero este exotismo del vampiro, el ser humano no tiene. Es mortal. Entonces, claro. A ver, tampoco me gustaría llegar a desenterrar a mi amado para meterle un ladrillo en la boca para que no se levante, la verdad sea dicha. Pero realmente ahora la imagen del vampiro es exótica. Pero mira, fíjate lo que estás hablando, ahora me viene a la cabeza una cosa. ¿Tú no te has dado cuenta que estos asesinos en serie, la cantidad de mujeres que les siguen y que incluso se casan con ellos y quieren estar con gente que de verdad son auténticos monstruos? Yo, por ejemplo, eso no lo sentiría de una asesina en serie. O sea, yo veo una asesina en serie y la veo una asesina, o sea, una persona mala. Pero yo no entiendo esa fascinación que a las mujeres o que las mujeres sienten por ese lado oscuro. Pero oscuro, ¿eh? No digo todas, ¿eh? Yo no digo todas, no estoy hablando de forma general. Pero sí es cierto que hay un porcentaje alto, ¿eh? Con Manson, mira, al final no sé si se casó o no con esta jovencita. Pero yo, ¿sabes? Yo siempre he pensado que a todo el ser humano atrae nuestro lado oscuro de corazón. A mí me parece muy bien conocer a las personas que van de cara, etcétera. Pero lo más interesante para mí es su lado oscuro. ¿Cuál es su lado oscuro? ¿Hasta dónde puede llegar este lado oscuro? Entonces, cuando descubres este lado oscuro, es cuando realmente sabes si estás enamorado o no estás enamorado. Porque cuando aceptas el lado oscuro de esta persona, además hay una película súper bonita, se llama El lado oscuro de corazón. Es una película argentina que no tiene desperdicio. Y es que allí van todas las dudas, todos los dolores, todo esto. Entonces, claro, llegar a este lado oscuro es apasionante. Y yo creo que las mujeres, las que escriben a los asesinos en serie, etcétera, yo creo que se ven como visionarias y tienen una misión como acoger a este hombre y volver al bien, ¿sabes? No. A ver, es realmente ridículo lo que hace, porque no van a volver y él va a seguir como es. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno mental, no puede hacer nada con él. De esto no se cura. Yo creo que de esto no se cura. Sí, que los fármacos te ayudan a mantener, pero de esto no se cura. Te puedes controlar un poco, pero yo creo que ahí las mujeres entran en plan salvadoras. Yo te salvo del pecado. Yo soy así de grande que te salvo en pecado. ¿Qué pasa? Es que después terminan muertas, pero no importa. O sea, lo que importa es su objetivo en la vida, salvar al alma perdido, ¿sabes? Entonces yo creo que en este momento se siente como Dios, que yo te voy a proteger y yo te voy a dar todo. Y claro, a ver, una persona normal, de hecho suelen ser las mujeres con poca educación. O sea, la mujer educada jamás va a escribir a un asesino en serie de tener relación. Que le puede atraer como en, ¿cómo se llama? El silencio de los corderos, puede ser, atraer esta mentalidad, pero no te va a salvar, no te va, o sea, hay un límite en mujeres con una educación superior a la primaria, pero las mujeres con educación primaria, que yo no tengo nada en contra de ellas, son unas mujeres maravillosas, pero creen que pueden hacer milagros, y no pueden realmente, y se llevan un chasco después. Pero a mí, tú lo has dicho, yo cada vez que veo esas noticias que se casa en la cárcel, digo, pero de verdad, ¿estas mujeres son tontas o qué les pasa? Pues claro, se sienten héroes. No sé cómo me sentiría dormir al lado de una mujer
que has sido un asesino en serie. O sea, te lo digo en serio, o sea, no te lo... Yo no dormiría, para empezar, no se me cruza, no se me mete en la cabeza, pero aún así, no sé. O sea, pero te imaginas si se cruzan los cables. Claro. Nada. Entonces dice... Que no eres la primera, eres una muesca más en el revólver, ¿sabes? Uno más, o sea, va a pasar como una más. Y ya está, que ellos obtendrán su placer, el que tienen, por su trastorno mental, pero tú te mueres. Pero es realmente por eso yo creo que también, por ejemplo, el vampiro atraía a las mujeres. Sabían que iban a la muerte segura, pero sabían que están a eternidad con él, a que después, claro, se lían las cosas, porque viviendo siglos con una misma, dice, me aburro de ti, ya que me quiero cambiar. Pero realmente yo creo que es idealización del amor, ¿sabes? O sea, es el amor que cuando digo yo que el de Romeo y Julieta descansa, no, porque es demasiado idealizado, demasiado bonito, aunque te tienes que morir personalmente. Autolitos. Pero es interesante, esta visión es interesante. Muchísimas gracias, Mercedes, un auténtico placer tocando todos estos casos, que creo que espero que a la gente le guste y vea estas visiones diferentes del vampirismo. Muchas gracias a ti, John, siempre puedes pensar en mí. Un beso muy grande. Otro inmenso, Mercedes, un abrazo. Chao.